Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día espectacular. Hoy, mis amigos, vamos a meternos de lleno en un tema que ha revolucionado el mundo del entretenimiento y ha dejado a muchos con la boca abierta. Si eres fan de las telenovelas, de las historias de amor apasionadas y, por supuesto, si sigues de cerca la carrera de uno de los galanes más cotizados del momento, prepárate, porque la revelación que vamos a compartir hoy es simplemente sorprendente. Vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ya saben, ese hombre que con una sola mirada puede derretir el hielo y con una sonrisa te hace soñar despierto. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos o de sus abdominales perfectos, no. Hoy vamos a profundizar en algo mucho más íntimo, algo que ha marcado un antes y un después en su vida y en su carrera. Vamos a hablar de la mujer que, según él mismo ha confesado, lo cambió todo. Sí, han escuchado bien. Un secreto revelado, una confidencia inesperada que nos lleva a comprender mejor al hombre detrás del personaje. Así que si quieren saber quién es esta misteriosa mujer y qué impacto tuvo en la vida de Can Yaman, quédense conmigo hasta el final. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido y no quieren perderse ninguna de nuestras futuras sorpresas, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así me ayudan un montón y se aseguran de estar siempre al día. A ver, empecemos por el principio. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno global. Sus telenovelas como Erkenci y Dolunay han traspasado fronteras y su carisma es innegable. Lo hemos visto en papeles de hombres fuertes, seguros de sí mismos, conquistadores. Y la verdad es que le sientan de maravilla, ¿verdad? Pero como todos sabemos, detrás de cada gran figura pública, hay una persona con sus propias luchas, sus propias historias, sus propias influencias. Y en el caso de Can, esta influencia parece haber sido monumental. La confesión que ha dado pie a esta conversación no es reciente, pero su impacto sigue resonando. Can Yaman, en una entrevista que dio hace un tiempo y que ha sido reexaminada y comentada a lo largo de los años, se abrió de capa sobre una persona que fue fundamental en su camino. Y no estamos hablando de una conquista amorosa, al menos no en el sentido más obvio y superficial que uno podría imaginar al escuchar la mujer que lo cambió todo. Estamos hablando de alguien que le dio una perspectiva diferente de la vida, que lo impulsó a crecer, a ser mejor persona y, por ende, a ser un mejor profesional. Imaginen la escena, un joven Can Yaman, lleno de energía, con el mundo a sus pies, pero quizás aún navegando en las aguas del autodescubrimiento y la madurez. En ese momento aparece ella. La identidad de esta figura ha sido objeto de especulaciones, pero la descripción que él ha dado apunta hacia una mujer que no buscaba el protagonismo, sino que se dedicaba a nutrir y guiar. Las fuentes y en particular la forma en que él mismo ha hablado de ella, sugieren que no se trataba de una celebridad o de alguien del mundo del espectáculo. Más bien, parece ser alguien que desde un segundo plano, ejerció una influencia profunda y transformadora. ¿Qué es lo que la hizo tan especial? Según sus propias palabras, esta mujer le enseñó el valor de la perseverancia, la importancia de no rendirse ante las dificultades y la necesidad de mirar más allá del éxito superficial. Le inculcó la idea de que la verdadera felicidad y la realización provienen de un trabajo constante y de una conexión genuina con uno mismo y con los demás. Can Yaman, siendo un hombre conocido por su disciplina y su ambición, pero también por su naturaleza apasionada y a veces impulsiva, encontró en ella una especie de ancla, una brújula que lo guiaba en los momentos de duda. Pensemos en la presión que debe sentir una figura como Can Yaman. Constantes cámaras, juicios públicos, expectativas elevadas. En medio de todo ese torbellino, tener a alguien que te recuerda tus valores fundamentales, que te dice las cosas como son, sin filtros pero con cariño, debe ser un tesoro incalculable. Él ha mencionado que esta mujer le ayudó a entender mejor el mundo del trabajo, a apreciar la dedicación necesaria para triunfar y a no dejarse llevar por la vanidad o las apariencias. Le enseñó a canalizar su energía de una manera más constructiva, a enfocarla en objetivos a largo plazo y a cultivar una mentalidad de crecimiento. La revelación es tan poderosa precisamente porque va en contra de la imagen pública que a menudo se proyecta de los ídolos. Vemos al actor exitoso, al hombre deseado, y a veces olvidamos que detrás de todo eso hay una persona que también necesita guía, apoyo y, sobre todo, una buena influencia. Can Yaman, al compartir esto, nos muestra una faceta mucho más vulnerable y humana. No
Ese revela que su éxito no es solo producto de su talento innato y su esfuerzo, sino también de las lecciones valiosas que ha recibido de personas clave en su vida. Y aquí viene la parte intrigante: ¿quién es esta mujer? Si bien Can Yaman ha sido reservado con su identidad, las descripciones que ha dado nos pintan el retrato de una figura sabia, quizás mayor, alguien que ha vivido lo suficiente como para acumular experiencia y la capacidad de transmitirla. Podría ser una mentora, una figura materna, una amiga muy cercana con una gran inteligencia emocional. Lo importante aquí no es tanto su nombre, sino el papel que desempeñó. Fue una catalizadora de cambio, una fuerza positiva que lo impulsó a evolucionar en todos los aspectos de su vida. Piensen en cómo esta influencia podría haberse manifestado en su carrera. Quizás le ayudó a tomar decisiones profesionales más acertadas, a elegir proyectos que realmente lo retaran y lo hicieran crecer, en lugar de simplemente buscar la fama instantánea. Tal vez le dio la fortaleza para enfrentar críticas o comentarios negativos, aprendiendo a discernir entre lo constructivo y lo destructivo. O quizás simplemente le recordó la importancia de mantener los pies en la tierra, de ser agradecido y de no perder su esencia en medio del huracán mediático. La forma en que Can Yaman habla de ella denota un profundo respeto y un inmenso cariño. No es una mención casual, es una confesión sentida que surge de la gratitud. Él la describe como alguien que vio su potencial y su potencial de crecimiento, y que se dedicó a cultivarlo. Es fascinante pensar en el poder que tiene una persona para impactar la trayectoria de otra de una manera tan significativa. Esta mujer, sin buscar los aplausos ni los focos, dejó una huella imborrable en uno de los actores más reconocidos del momento. Y esto, mis amigos, nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida hemos tenido personas así? Quizás no famosas, quizás no reconocidas por el mundo, pero sí figuras que con sus palabras, sus acciones, su simple presencia, nos han moldeado, nos han enseñado y nos han impulsado a ser mejores. Es importante valorar a esas personas, reconocer su impacto y, si tenemos la oportunidad, expresarles nuestra gratitud. Can Yaman, al hacerlo públicamente, nos da un ejemplo de ello. Además, esta revelación humaniza aún más a Can Yaman. Nos lo muestra no solo como un ídolo inalcanzable, sino como un ser humano con sus propias vulnerabilidades, alguien que también necesita y valora las buenas influencias. Esto sin duda conecta aún más con su audiencia, que puede verse reflejada en la búsqueda de crecimiento personal y en la importancia de las relaciones significativas. Es importante destacar que esta mujer no le dio recetas mágicas. Can Yaman ha sido siempre un trabajador incansable. Lo que ella hizo fue proporcionarle la perspectiva correcta, la motivación adecuada y el apoyo incondicional para que él pudiera seguir construyendo su propio camino. Le enseñó a no temer al fracaso, sino a verlo como una oportunidad de aprendizaje. Le inculcó la importancia de la disciplina, no como una imposición, sino como una herramienta para alcanzar sus sueños. Imaginen que esta mujer le dijo algo así como: Can, tienes un gran talento y una energía arrolladora, pero recuerda que el éxito duradero no se construye sobre cimientos de vanidad. Se construye sobre el esfuerzo constante, la humildad y la capacidad de aprender de cada experiencia, tanto de las buenas como de las malas. O tal vez le señaló la importancia de la paciencia, de no apresurarse en el camino, de disfrutar el proceso de crecimiento. Esta confesión también podría explicar por qué Can Yaman, a pesar de su fama y de los rumores que a veces lo rodean, mantiene una cierta compostura y una dirección clara en su carrera. Tiene un propósito, una visión, y es probable que esa visión haya sido moldeada y fortalecida por las enseñanzas de esta mujer. No es solo un actor que sigue guiones, es una persona que está viviendo su vida con intención, y parte de esa intención proviene de las lecciones que ha interiorizado. En definitiva, la revelación de Can Yaman sobre la mujer que lo cambió todo nos invita a mirar más allá de la superficie. Nos recuerda que detrás de cada gran historia de éxito, hay un entramado de influencias, de apoyos y de lecciones valiosas. Y sobre todo nos enseña que las personas que nos marcan, que nos transforman, no siempre son las que están en el centro de atención, sino aquellas que con sabiduría y cariño, nos guían en nuestro camino. Así que en resumen, hemos explorado la sorprendente confesión de Can Yaman sobre esa figura femenina que, desde un plano más discreto, tuvo un impacto definitorio en su vida y carrera. Hemos hablado de cómo ella le enseñó el valor de la perseverancia, la importancia de la humildad y la necesidad de una mentalidad de crecimiento. Hemos reflexionado sobre el poder de las influencias positivas y cómo éstas pueden moldear nuestro destino,
incluso cuando no las vemos en los titulares. Y aunque su identidad siga siendo un misterio para muchos, su legado en la vida de Can Yaman es innegable. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta intrigante revelación y de la reflexión que nos deja. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han tenido ustedes también a alguien en su vida que los haya cambiado de forma tan significativa? ¿Qué lecciones importantes han aprendido de personas que no son necesariamente figuras públicas? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no se olviden de darle un gran me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de historias inspiradoras. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas y revelaciones. Son ustedes el motor de todo esto. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Ha sido un placer enorme compartir este rato con ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo con más historias fascinantes. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.